buenos días, soy Susana Carvajal y este día les voy a explicar las partes de un río, cómo nace un río y qué sucede en todo su trayecto. Los ríos, junto a arroyos y embalses, albergan al menos el 1% de volumen total del agua dulce en la tierra. Por ello, son una pieza clave para el abastecimiento y el consumo del agua para las personas. Sin embargo, esta calidad la calidad y la conservación se ve amenazada por algunas actividades humanas. Los ríos definen como masas de agua dulce superficiales que se mueven o fluyen en canales físicos llamados cauces, desde su altitud más alta, que es donde nace, hasta lugares de menos altitud por medio de la gravedad, que también nos indica todo esto a lo que le llamaremos curso del río, y principalmente se originan en las zonas de la montaña, porque son las zonas altas, todo su cauce va bajando, encontramos bosques, encontramos selvas, encontramos praderas, encontramos mangles. Debido a la acumulación de agua, lluvias en el agua procedente de los manantiales, del deshielo, desde hace del derretimiento del hielo, pueden causar unos ríos. La teoría es que vamos a relacionar los ríos con masas de agua superficiales que existen dentro del subterráneo. Acá no podemos ver dónde nace el río, pero si yo le doy vuelta acá, podemos observar que este es el nacimiento de mi río. Se conserva en un lago que está tras estas montañas, que posteriormente las montañas tienen en bosques, unas praderas, y el río va causando por todo ese lado. La relación y a las características que los ríos tienen es la capacidad de modificar y de modelar un paisaje a través de los procesos de erosión, donde van transportando sedimentación que se forman como parte de los ríos. En este entonces ya sabiendo qué es un río y cómo funciona, vamos a hablar acerca de lo que son las partes importantes de un río. El curso alto de un río es de donde nace el río, en la zona montañosa con pendientes elevadas. El curso del agua del río tiene un caudal bajo y circula a alta velocidad, simulando torrentes, por lo que hay una capacidad de erosión y de transporte en esta área de acá. En esta área de acá hay un transporte de sedimentos muy elevado. Luego vamos al curso del río medio. En esta parte de la cuenca, con menor pendiente, predominan el transporte y la acumulación de sedimentos. Este trozo de río tiene más cantidad de caudal y sus aguas se van reduciendo la velocidad, siendo esta menor que el tramo anterior, del tramo del curso alto. Ahora vamos a pasar al curso bajo. El curso bajo del río es en las proximidades de la desembocadura, cuando ya casi llega al mar, es donde se pueden formar a veces deltas o estuarios. En este caso podemos ver que aquí tenemos una parte como de tierra. En esta parte de aquí generalmente son mangles que forman un listero que nos ayuda a dividir, nos ayuda. Aquí se forma una pequeña laguna y aquí se divide el delta. Se hacen dos ríos en uno para llegar al mar. Según la actividad o tanto el caudal, las lluvias, los ríos pueden ser perennes. Quiere decir que con precipitaciones y buena alimentación de aguas subterráneas, estos ríos pueden llegar a estar siempre todo lo que es todo el año. También hay ríos estacionales,
típicos en zonas altas montañosas nada más, solo cuando las estaciones predominantes están muy húmedos y cuando hay sequía desaparece. Por eso cuentan con un caudal de fuertes bajos. También hay ríos transitorios, que son localizados más que todo cuando hay clima húmedo o desértico, que presentan un caudal irregular debido a las escasas precipitaciones anuales, y cuando hay precipitaciones muy fuertes, pues lo podemos ver. Quiere decir que estos ríos pueden ser de larga temporada. Tenemos también los ríos alóctonos, que atraviesan zonas áridas y proceden de zonas más lluviosas e húmedas. El método Brady, según nos cuenta la geomorfología, tiene una sinuosidad en el número de barras internas del depósito arenoso que pueden tener los ríos, que se distinguen los ríos rectilíneos. Generalmente estos ríos son pocos inestables porque su escasa sinuosidad y elevadas pendientes favorecen a los procesos de arrastre y transporte de materiales. Y también tenemos ríos anastasmados con elevada sinuosidad que se subdividen en varios canales. De manera similar que los ríos Breider, formados por islas lluviales, estas son semipermanentes. Quiere decir que lo encontraremos en zonas bajas de pendientes con sedimentación. También hay unos ríos llamados nandiformes, son los que fortalecen y se curvan como este que he tratado de mostrar en esta vez. Cuando nosotros tenemos un río con ciertos torrentes, que es como el río Lempa, que es perenne, en ocasiones se agranda. En el río Lempa nosotros podemos encontrar lo que hay varias geotérmicas, no, hay un embalse en el cual se termina el embalse, podría ser como este, en una presa hidroeléctrica. En el río más caudaloso de nuestro país y el que nos da más agua, pues es el río Lempa, aunque no nace en El Salvador, pero sí recorre toda su vida en El Salvador. Muchas gracias por su atención. Feliz día.